A continuación, vamos a dar inicio a este evento y quiero dar la primera persona que quiero presentar es a la directora de la Mujer Rural, la doctora Gina Paola Pérez Soto, quien en un momento hará la bienvenida a este evento. También tenemos al líder del Fondo de Emprender, la señora Claudia Milena Hoyos. Señora Claudia, muchísimas gracias. En un momento le damos la palabra. Y esta presentación es para que ustedes sepan quiénes van a ser los participantes el día de hoy y quiénes se van a dirigir a ustedes. Tenemos al líder de evaluación del Fondo Emprender, el señor César Domínguez. Tenemos a mi compañero Daniel Alberto Cortés de Mujer Rural, quien estará pendiente del chat con todas las preguntas que ustedes harán el día de hoy. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra a la directora de Mujer Rural, la doctora Gina Paola Pérez Soto. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Muy buenos días a todas las mujeres rurales y demás personas que nos acompañan. Gracias por atender esta invitación. Reciban un cordial saludo de parte del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Sea Navarro. Bajo su liderazgo, venimos trabajando por la equidad de la mujer en la ruralidad, promoviendo en este sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural la inclusión del enfoque de género en toda nuestra política y en toda nuestra oferta de programas y proyectos. Especialmente venimos trabajando en el acceso a tierras para las mujeres con la Agencia Nacional de Tierras, en inclusión financiera a través de cursos de educación económica y financiera, como es nuestro programa Mis Finanzas Cuentan, y de acceso a crédito a través de la línea especial de crédito Mujer y Joven Rural, entre otras, en inclusión productiva a través de la priorización de las mujeres rurales en las convocatorias que se llevaron a cabo de Campo Emprende, de alianzas productivas y de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario rural de la Agencia de Desarrollo Rural, y con los proyectos apoyados por la cooperación internacional, como son Oportunidades Pacíficas y Tiendas Rurales, que suman más de $5 millones en inversión. Hoy estamos aquí para compartir con ustedes esta gran noticia. Como saben, el pasado 9 de septiembre, en el marco del Día de la Agricultura, el ministro Rodolfo Sea y el director del SENA anunciaron la convocatoria Somos Campo, Soy Mujer Rural, en la que el Ministerio de Agricultura y el Fondo Emprender del SENA nos aliamos para financiar las iniciativas de mujeres rurales en condición de vulnerabilidad que sean desarrolladas en zona rural del territorio colombiano. Entonces, los invito a todos a estar muy atentos a este espacio en el que junto con el SENA vamos a explicar la convocatoria, requisitos y todos los detalles para poder acceder. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gina, por su introducción. Hago este atento recordatorio, por favor, tener micrófonos apagados y las cámaras. Muchísimas gracias. Les contamos que en este momento tenemos 293 personas conectadas desde todos los rincones de Colombia, desde La Guajira hasta el Cauca, pasando por Mocoa, Putumayo. También veo en el chat personas de Magdalena, del Amazonas, del Baupés, y esto es muy gratificante porque esta información que les vamos a compartir el día de hoy es muy importante. Después de la doctora Gina, con esta introducción, vamos a escuchar a la señora Claudia Milena Hoyos. Ella es líder de evaluación del Fondo Emprender, quien va a dar el contexto de la convocatoria y la ruta de emprendimiento del Fondo Emprender del SENA. Doctora Claudia, adelante, los micrófonos son suyos. Muchas gracias. Para todos y todas, un saludo muy especial para todas las emprendedoras que nos acompañan el día de hoy. Para nosotros, en particular para mí y para la institución que represento, el SENA, es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy, poder generar esta gran alianza con el Ministerio de Agricultura. Es para nosotros una satisfacción muy grande, donde generamos esfuerzos económicos
pero también que van mucho más allá, un proceso muy importante donde vamos a tener la posibilidad de acompañar y de financiar iniciativas que vienen de un grupo muy importante de la población, que son las mujeres emprendedoras rurales. El SENA, dentro de su misionalidad, dentro de sus objetivos estratégicos, tiene el apoyo social y la formación integral para todas las mujeres colombianas como un elemento bastante importante, y es por esto que abrimos una línea muy clave con el Fondo Emprender, y es la generación de estas alianzas que, como el Ministerio de Agricultura, donde ambas instituciones, ya les vamos a dar algunos elementos de la convocatoria, están aportando unos recursos para financiar iniciativas que provengan y sean desarrolladas por ustedes a través de todo un proceso, un entrenamiento, a través de un proceso formativo, a través de una estructura ya metodológica que tenemos destinada para que ustedes participen de ella, para que ustedes y sus familias se vean beneficiados de estos recursos y puedan finalmente poner en marcha esas iniciativas que quizás ya tienen ustedes en este momento de alguna manera desarrolladas, o algunos productos o algunos servicios ya muy validados en el mercado. Por supuesto, el Fondo Emprender tiene su propia normatividad, normatividad que hemos compartido con el Ministerio. Hoy vamos a compartirles a todas ustedes esos requisitos que debemos cumplir para poder aplicar a ella. Qué rubros o qué actividades de esas iniciativas que ustedes tienen podemos financiar. En fin, vamos a entregar una información importante, la cual, por supuesto, vamos a tener en un documento que llamamos términos de referencia y que vamos a publicar a través de la página web oficial del Fondo Emprender, pero que finalmente en este tipo de espacios que nos propicia el Ministerio, y de paso, un saludo muy especial, un agradecimiento a la doctora Gina Paola, quien permite que antes de que publiquemos los términos podamos entregarles a ustedes la información, que podamos ir por el país socializando los requisitos, las condiciones, de tal manera que tengamos todo el tiempo necesario y justo para que todas tengan acceso a esta convocatoria pública que se abrirá en los próximos días, pero que, como lo dijo la doctora Gina Paola, ya fue lanzada hace un par de días. Entonces, aparte de esa información, un saludo, les extiendo un saludo de parte del director general, el doctor Carlos Mario Estrada, de nuestro director de Empleo y Trabajo, el director Hernán, quien pues no nos pudieron acompañar el día de hoy, pero traemos extensiva esta intención y este esfuerzo que hacemos para que finalmente, bajo este tipo de lineamientos, podamos generar y crear empresas sostenibles, podamos apoyar la generación de empleos bajo un ámbito de formalidad. Y bueno, entonces con este tipo de ejercicios yo le doy la bienvenida a César. César es el líder de evaluación de Fondo Emprender, nos va a dar algunos lineamientos muy particulares de la convocatoria sobre quiénes pueden participar, cómo lo podemos hacer, qué montos, bueno, más bien qué rubros podemos financiar, a qué cantidad de recursos podemos acceder, a dónde podemos realizar las consultas o dónde podemos tocar puertas para que ustedes empiecen este proceso de acompañamiento con nosotros. Seguramente muchas conocen el SENA desde hace mucho tiempo. Tenemos centros de desarrollo empresarial a nivel país, tenemos 117, uno virtual, donde en cualquier parte que ustedes se encuentren van a tener la oportunidad de estar con nuestros orientadores, un equipo que está dispuesto y disponible a nivel regional para que finalmente formulemos el plan de negocios, ese proyecto empresarial con el que ustedes van a aplicar para participar en esa convocatoria pública de acceso a recursos financieros para iniciativas empresariales. Entonces, César, bienvenido. Le doy espacio, vamos a estar en todo caso resolviendo algunas preguntas al final de este momento. Bienvenidas a todas de nuevo.
Muy buenos días para todas y para todos. Un saludo especial a la doctora Gina y a todos los funcionarios del Ministerio de Agricultura. En este espacio que me complace poder participar, vamos a brindar una información que esperamos sea bastante útil en el proceso que ustedes ya han decidido iniciar para acceder a los recursos de Fondo Emprender. Lo más importante de todo este esfuerzo que se hace de parte de las instituciones es que hoy estamos registrando, según nos dice Álvaro, alrededor de 300 personas que tienen ya seguramente sus iniciativas, que tienen la expectativa de cómo hago para que en la calidad de vida de mi familia, para que la calidad de vida de mi entorno pueda mejorar a partir de mi propuesta empresarial. De eso se trata la presentación que en nombre de la institución voy a hacer, con el ánimo de que tengan una primera visión de cómo es de sencillo participar para acceder a esos recursos, sin querer decir que no haya que hacer un trabajo de recuperar información y demás. Pero como lo estoy mencionando, lo más importante es que ustedes ya tienen la decisión y la iniciativa y las felicitamos por ello. Vamos a ver 4 puntos, el contexto de la convocatoria, qué es eso de la ruta de emprendimiento, cómo formular un plan de negocios, los elementos básicos, qué es lo que se tiene en cuenta cuando se evalúa y los pasos a seguir para participar en esta convocatoria, que está direccionada básicamente a todas esas mujeres emprendedoras ubicadas en todos los rincones del país, como se mencionó anteriormente. Entonces, pues como se ha indicado, se le solicita que prestemos atención a lo que se va a decir, toman nota de las preguntas e inquietudes y al final tendremos una sesión para resolverlas, esas preguntas. Lo primero es, como ya se mencionó, que esta es una convocatoria producto de una alianza entre el Ministerio de Agricultura y el SENA y específicamente Fondo Emprender, dirigida a todas esas mujeres que están en la zona rural de nuestro país, que tienen una condición de vulnerabilidad y que buscan como alternativa para mejorar su calidad de vida y la de su familia, establecer una unidad productiva. Entiéndase como una empresa formalmente constituida que parte de la iniciativa que tienen las personas y de una propuesta que con la orientación de todos nuestros orientadores le vamos a ayudar a estructurar, no solamente para que presenten un documento ante Fondo Emprender, sino que sea la guía para la realización de esa idea, esa iniciativa empresarial. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que está dirigida específicamente para ustedes. Nos agrada de manera enorme que haya tanta interés en participar en esta convocatoria. Entonces ya vamos resolviendo la primera parte y es llegaron las personas a las cuales se dirige esa convocatoria. Lo segundo, ¿en qué actividades se puede presentar propuestas? Pues en todas las labores agropecuarias, forestales, pesqueras. En este caso no se incluye la actividad minera, hasta actividades no tradicionales como el desarrollo de agroindustrias y de microempresas que ustedes consideren de su interés. Igualmente, se puede presentar actividades relacionadas con las cadenas agroproductivas y comerciales en todas las expresiones organizativas, o sea, todo tipo de encadenamientos comerciales de producción y comercialización como tal. También mirando los atractivos que hay en las diferentes partes de nuestro país, el turismo rural y ecológico, propuestas empresariales en ello. Y cuando hay una historia, hay unos recursos ancestrales y hay unos recursos naturales, también podemos presentar propuestas relacionadas con la artesanía y todo lo que tiene que ver con transformación de metales y piedras preciosas. Y los demás campos de actividades relacionadas que beneficien específicamente el campo. Doctor César, un segundo. Señor. Creo que está proyectando otra presentación. Nos quedamos en la página 1. Uy. Discúlpeme a ver qué está pasando acá.
Esta fue la que... Sí, estamos en una que dice Fondo Emprender, nuestra oferta de servicios, cuando creemos, creamos, y creo que Esa es no era, otra. esa no era la que... ¿Qué pasó acá? Voy a dejar de presentar Sí, señor, tranquilo. y vuelvo y me disculpan esa... Bueno, y yo aprovecho, don César, mientras solucionamos el impasse, para mencionarles dos cosas. Tenemos varias personas intentando ingresar, hay que insistir por el número que tenemos, les vamos dando el acceso poco a poco, pero por favor insistamos que es un tema recurrente en el chat. Lo otro, gracias por el apoyo porque hemos tenido los micrófonos cerrados y este punto es muy, muy importante. En este momento tenemos 424 participantes de todos los rincones de Colombia. Y como bien mencionaba la doctora Milena, la doctora Gina, el doctor César, por favor, todas las preguntas y dudas que tengan, es importante que las coloquen en el chat porque las vamos tomando y al final haremos una ronda de preguntas y respuestas. Hasta este momento tenemos 426 conectados y en un momento vamos a estar con la presentación. Vamos a solucionar este impasse. También importante recordarles, por favor, el link para que registren la convocatoria. Y doctor César, ya estamos viendo la presentación con todas las diapositivas y pensaríamos que es esa, que dice convocatoria Somos Campo, soy mujer rural, cómo formular el plan de negocios. ¿Es esa? Sí, señor. Perfecto. Muchas gracias y Listo. disculpen. No, señor, continúe, por favor, y vamos dándole acceso a las personas que van entrando. Por favor, insista. Muchas gracias. Lo dejo, por favor, para que Bueno, continúe. entonces, como mencionaba, lo más importante es que están las personas interesadas, esas personas que tienen esas iniciativas y que buscan el acompañamiento institucional a través de todo el apoyo que brinda el Ministerio y el apoyo que como SENA y Fondo Emprender les podemos brindar. Referí que eso es lo primero. Lo segundo, que las iniciativas se desarrollen en el área rural, como corresponde, y que alrededor de las iniciativas se pueden presentar propuestas relacionadas con las actividades agrícolas, pecuarias, forestales, pesqueras, otras actividades relacionadas con las cadenas productivas, con el turismo, artesanías, transformación de metales y demás. Todo eso mirando como una alternativa para generar ingresos para sus familias. ¿Quiénes pueden acceder a los recursos de Fondo Emprender? Pues las personas, las mujeres rurales en condición de vulnerabilidad, que es importante señalar que cada persona se autodefine en su situación de vulnerabilidad. No es un requisito inicial que entrega un documento que lo evidencie, solamente se hará en el momento que se asignen los recursos para que la persona con los mecanismos legales que existen demuestre esa vulnerabilidad. Pero es básicamente animarlas a todas para que presenten sus iniciativas sabiendo que se perciben como personas con algún nivel de vulnerabilidad. Se tiene un presupuesto disponible para esta convocatoria de 8.000 millones de pesos que se entregan no como un cheque en efectivo que se le entrega a la persona, sino que en el acompañamiento que brindamos como SENA se va ayudando en la gestión de los recursos que se necesitan para ese emprendimiento. Más adelante señalaré en cuáles aspectos se puede invertir. Entonces, acompañamos la creación de la empresa girando los recursos a los proveedores o financiando los gastos a través de unas transferencias que se hacen en los mecanismos establecidos por el ordenamiento de Fondo de Emprender. En esta convocatoria, como ya se señaló, se unieron esfuerzos, tanto institucionales como económicos, del SENA y del Fondo de Emprender. ¿Cuánto es el monto máximo que se puede solicitar para financiar sus planes de negocios? Hasta 80 millones de pesos. Teniendo presente que cuando el proyecto se le solicita al SENA esos 80 millones de pesos, el emprendedor, perdón, en este caso, la emprendedora debe aportar una suma
alrededor de otros 8 millones de pesos, 8 o 9 millones de pesos, para que el proyecto al final quede de 88 millones de pesos. Lo que quiero decir es que nosotros como Fondo Emprender o el Fondo Emprender financia iniciativas hasta el 90% del valor de ese proyecto, de los cuales el 10% los aporta la emprendedora y el otro 90% Fondo Emprender. ¿Y cómo los puede aportar la emprendedora? Pues a través de su trabajo, a través de elementos que tenga, a través de algunos materiales que pueda aportar a su proyecto. En el momento de la orientación, pues se les dará las indicaciones más precisas de cómo se puede hacer. ¿Quiénes pueden participar? Eso está en la normatividad, ya se mencionó quiénes, pero desde el punto de vista de la formación, es importante que se tenga en cuenta que pueden participar aprendices SENA que hayan finalizado la etapa lectiva de cualquiera de los programas de formación que tenemos en el SENA en los últimos 24 meses, así como todos los egresados que hayan culminado y obtenido el título. ¿Qué significa eso? Que puede existir personas, en este caso mujeres, que hayan terminado su proceso de formación, como se está señalando allí, pero que aún no se han titulado. Entonces pueden participar siempre y cuando lo hayan hecho, la terminación de sus estudios haya sido en los últimos 24 meses. Y además pueden participar las personas que ya tengan un título independientemente en qué momento lo hayan obtenido. También para personas que tengan formación a nivel universitario, las que se encuentren cursando los últimos 2 semestres de formación profesional o el 80% de los créditos académicos de educación superior en instituciones reconocidas por el Estado, quiere decir Ministerio de Educación y demás. O estudiantes que hayan concluido materias de entre los últimos 24 meses de un programa de educación superior, igual que mencioné ahorita para Aprendiz SENA, y que todavía no se haya graduado y que la terminación de sus materias haya sido en los últimos 24 meses. También pueden participar los técnicos, tecnólogos, el profesional universitario de pregrado, posgrado, de instituciones nacionales y extranjeras, en programas acreditados por el gobierno nacional. Y algo muy importante donde seguramente la mayor parte de ustedes tienen la formación, el aprendiz activo del programa SER, el SENA Emprende Rural, que certifica el cumplimiento de 200 horas de formación en el programa pues, correspondiente. Y es importante que se mire que ese programa de formación, como le da los fundamentos teóricos, metodológicos y herramientas, esté asociada con su emprendimiento. Es importante y creo que eso es lógico entenderlo. Entonces son 200 horas de formación en el programa SENA Emprende Rural. Bueno, fuera de eso, pues lo que ya se ha mencionado acá, ciudadanos colombianas, caracterizadas como población vulnerable y que hayan completado por lo menos el 90% de horas de formación SENA en áreas afines al proyecto, que también ahí da la posibilidad a una buena cantidad de personas. Entonces, por último, hago énfasis en que ya tienen la iniciativa, ya tienen la propuesta, quieren ser empresarias, quieren ser emprendedoras. Importante reunir este requisito de formación. Como se señala, puede ser las 90 horas en una formación afín o las 200 horas en programa SENA Emprende Rural o cualquiera de las otras que mencioné anteriormente. Bien, con esos requisitos cumplidos, entonces, ¿qué sucede con respecto al apoyo institucional que le brindamos como SENA? Nosotros como SENA y como Fondo Emprender y Ministerio de Agricultura somos más que el dinero, como cuando uno va a un banco a que le aporten un dinero. Nosotros brindamos todo el apoyo en esa ruta, en ese ecosistema, las acompañamos desde el momento que se registran, más adelante diré cómo se hace, en la plataforma que tenemos como SENA de Fondo Emprender y permiten y acogen todo el acompañamiento que le brindamos para que su emprendimiento quede bien formulado ese plan de negocio y para que ese plan de negocio le sirva de guía
para la ejecución de su propuesta empresarial. Entonces, hago énfasis que el asunto es más allá que los 8.000 millones de pesos que se tiene como institución para apoyar las iniciativas, y es todo el apoyo de recursos humanos, profesionales, dispuestos en todos los 117 regionales que tenemos en el país y centros de desarrollo empresarial, más el apoyo de unidades externas que les brindarán ese acompañamiento para la formulación de su plan de negocios, con todos los elementos que debe tener una propuesta empresarial, el acompañamiento también cuando se vaya a ejecutar su propuesta empresarial. Y todo esto lo hacemos a través de esta ruta, donde tenemos herramientas, donde tenemos profesionales, como lo he señalado, para que paso a paso vayan registrando la información que conforma su plan de negocios. Ya dentro del proceso de Fondo Emprender, cuando ya se tiene formulado ese plan de negocios y se va a participar en la convocatoria, pues lo primero que se hace es verificar que se cumplan los requisitos de Fondo Emprender que señalé anteriormente. Quiere decir que la persona que se está presentando para esta convocatoria cumple con los requisitos que se mencionó anteriormente. Además, se valida el modelo negocio. Modelo negocio quiere decir la propuesta empresarial, donde la persona decide qué es lo que va a ofrecer a un mercado, cómo lo va a producir, en dónde lo va a producir y demás elementos que le permiten ser exitoso en su planteamiento. De acuerdo con eso y en ese acompañamiento, se formula el plan de negocios, se registra un modelo financiero. Las personas, para registrar el modelo financiero, pues básicamente deben conocer el proceso mismo de producción y comercialización y cuáles son las cifras que van a surgir en cuanto a ingresos, costos, gastos, inversiones, y la plataforma les facilita la proyección financiera de su plan de negocios, como lo señalaré ahorita más adelante. Entonces, primer paso, se verifica la información. Segundo paso, se formula el plan de negocios. Una vez formalizado ese plan de negocios, finalizado el plan de negocios, se presenta a la convocatoria hasta la fecha establecida del cierre. ¿Qué quiero decir? Toda convocatoria con Fondo Emprender se acuerda una fecha de apertura, que quiere decir a partir de ese momento ya se pueden presentar planes de negocio a Fondo Emprender para esa convocatoria, y tiene una fecha de cierre y una hora específica. Significa hasta ese momento se puede formalizar, quiere decir presentar como corresponde el plan de negocios y el modelo financiero para ser evaluado y llevado en caso de ser viable, ante la instancia superior, que es el Consejo Directivo Nacional del SENA, quien, de acuerdo con las características de la convocatoria, asigna los recursos a los emprendimientos que hayan cumplido con el nivel de calidad en cuanto a la viabilidad. Esos planes de negocio, una vez se han asignado los recursos, se acompaña todo el proceso de creación y puesta en marcha de la empresa. Entonces, ese es un proceso que tiene unos pasos establecidos. La indicación es que sigamos cada uno de los pasos en el orden que corresponde, como señalé aquí anteriormente, para ir acopiando la información, ir tomando las decisiones, ir registrando esos datos en las herramientas que tenemos en la institución, el Fondo Emprender, para que el plan de negocio quede bien organizado y se pueda proyectar una empresa que sea exitosa. Es importante señalar que los recursos del Fondo Emprender no son un crédito que se le otorga a un emprendedor, a una persona. Básicamente es un capital semilla, y lo que se suscribe es un contrato de cooperación entre Fondo Emprender y la persona para desplegar una iniciativa empresarial. En la medida que la persona cumpla, o el emprendimiento mejor, cumpla con lo establecido en su plan de negocios, se hace un acompañamiento a través de interventoría y demás durante un primer año, que se puede extender hasta año y medio. En ese proceso se evalúa que cumplan los indicadores. ¿Cuáles son los indicadores? Pues los primeros que nos interesan a nosotros como institución es que la empresa esté legalmente constituida, que se registre como una SAS, Sociedad de Acciones Simplificada,
que genere los empleos que se requiere para que el emprendimiento sea sostenible, que establezca el sistema de producción y de comercialización utilizando los recursos que se le aprobaron, quiere decir para la inversión en pago de salarios, para los equipos, las materias primas que requiere, que lo haya invertido como corresponde y en el momento que corresponde, que cumpla las metas básicamente de ventas, que en últimas son las que garantizan que una empresa pueda permanecer en el tiempo. Finalizado ese proceso, se hace una evaluación de cómo fue el desempeño tanto del emprendedor como del emprendimiento según los indicadores y se lleva al Consejo Directivo Nacional para que condone la obligación. Y eso sucederá año y medio más o menos después de haber iniciado formalmente su propuesta. Y de ahí en adelante, pues nosotros como institución lo seguimos acompañando a la empresa para que permanezca en el tiempo, pero ya la obligación de con Fondo Emprender termina cuando se evalúa y se le lleva esa información al Consejo Directivo Nacional. Bien, vamos a dar una información general de aspectos a tener en cuenta en la primera etapa. Cuando ya tengo mi plan de negocios y cuando se va a hacer el proceso de formalización del plan de negocios. Entiéndase que formalizar el plan de negocios es presentarlo a una convocatoria. Y lo que esperamos es que todas las personas que se presenten, que formalicen el plan de negocio, su plan de negocio sea acreditado. Quiere decir, cumple con los requisitos desde el punto de vista de documentos para que su plan de negocio sea evaluado. Repito, si el plan de negocio no es acreditado, no sigue el proceso de evaluación y obviamente no va a haber asignación de recursos. Entonces, para que tengamos presente, cumplir primero esos requisitos que se señalaron anteriormente, de tal manera que el esfuerzo que se hace por formular el plan de negocios no quede frustrado porque no se cumplió con alguno de los requisitos. Lo primero, como ya se indicó, es que hay unos términos de referencia. En este momento, si ustedes entran a la página de Fondo Emprender, que es la página oficial donde se divulga toda la información relacionada con Fondo Emprender, encontrarán la ficha técnica de esta convocatoria, donde ya hay unos primeros requisitos. Ahí, en los próximos días, encontrarán los términos de referencia que básicamente especifican la fecha de inicio y la fecha de cierre de la convocatoria. Lo otro es tener en cuenta la normatividad de Fondo Emprender. Toda esa información está en el Acuerdo 10 de 2019 que regula el funcionamiento de Fondo Emprender y que de alguna manera yo he mencionado aquí de forma específica para algunos puntos a tener en cuenta. Como lo mencioné hace un rato, no será requerida la autenticación de ningún documento y específicamente quiere decir, se presume la buena fe de la persona y en el momento de formalizar la empresa, pues sí habrá que allegar los documentos que correspondan según la normatividad. Entonces, aquí lo que buscamos es que haya iniciativas, que haya un trabajo de formular el plan de negocios, que permita nuestro acompañamiento y que hagamos un ejercicio de formulación de plan de negocio de tal manera que se proyecte una empresa que sea exitosa en el tiempo. Cuando se presentan los documentos a esa convocatoria no se puede subsanar ninguna información, quiere decir hay que registrar toda la información como corresponde, donde corresponde, porque si no se hace, pues no habrá subsanes. Los informes de acreditación, los informes de evaluación se publican en el momento oportuno en la página de Fondo Emprender, son públicos en cuanto a quiénes y demás. Y qué información, la información que requieran los emprendedores. Bueno, hay una situación que se presenta con alguna frecuencia y es que hay personas que tienen un documento, un certificado de estudio con tarjeta de identidad, pero en este momento ya son mayores de edad. Entonces, si el certificado aparece el número de la tarjeta de identidad y ya tiene un documento que se llama cédula de ciudadanía, debe anexar tanto la tarjeta de identidad como la cédula de ciudadanía adjunto con el certificado de estudios, que es importante que cumpla ese requisito. Bien, y para dar esa visión general de aspectos a tener en cuenta, en nuestra
plataforma, en nuestra metodología, existe algo que se llama modelo financiero. Ese modelo financiero básicamente muestra todos los elementos que dan la dinámica desde el punto de vista de ingresos, gastos, financiaciones, procesos de pago de nómina y demás de un emprendimiento. La recomendación aquí es que ese modelo financiero no se modifique absolutamente nada. Ahí aparece una información que se registra en la parte amarilla. El acceso a ese modelo financiero lo tendrán una vez se registren en una unidad de emprendimiento, en un centro de desarrollo empresarial, y como tal, entonces, lo que estoy indicando es no hacer ninguna modificación. Tener en cuenta no entregar información inexacta. Coloco un ejemplo. Si el título de su formación tiene, mi nombre es César David Domínguez Olmos. Si yo escribo César D. Domínguez O y el título dice es mi nombre completo y mi cédula es, pues obviamente mis 2 nombres y apellidos, se considera información inexacta cuando abrevia o cuando cambia la denominación de su información. Los anexos, básicamente, en la versión actual del proceso de evaluación de planes de negocio de Fondo Emprender, los únicos anexos que existen son los anexos relacionados con documentación. Y el otro anexo es el modelo financiero que se debe subir donde corresponde. Tener en cuenta que no podemos exceder el monto máximo a solicitar. Ya se dijo, son 80 millones de pesos, hasta 80 millones de pesos que se pueden solicitar para esto. Y lo otro a tener en cuenta es para cuáles actividades económicas se puede presentar propuestas empresariales, que ya lo señalé al inicio cuando está definido en los términos de la convocatoria. Como también ya señalé que el emprendedor, de acuerdo con el monto total del proyecto, debe aportar mínimo el 10%. Cuando alguno de estos elementos no se dan, e infortunadamente suceden, pues no con mucha frecuencia, pero suceden, el plan de negocio no es acreditado. Y si el plan de negocio no es acreditado, pues obviamente no sigue el proceso de evaluación. Pasada el proceso de acreditación, continúa ya la parte de la formulación de plan de negocio para la evaluación. En la guía que se le va a suministrar a ustedes, miren que allí aparecen son preguntas. En la medida que uno analice la pregunta, no desde el punto de vista académico, sino como una respuesta desde el punto de vista empresarial, va registrando esa información en la plataforma, quiere decir en un instrumento, en un software que está dispuesto para que con el acompañamiento del orientador se vaya registrando la información. Datos generales, y el orden es muy importante. ¿Quién es el protagonista? Aquí el protagonista quiere decir quién es el cliente hacia el cual usted orienta su emprendimiento. ¿Cuál es la característica de ese cliente? ¿Cuáles son las necesidades de ese cliente? ¿Dónde está ubicado? Y toda esta información la van a encontrar allí. Lo otro que hay que manifestar es si existe la oportunidad de mercado. Si bien es cierto, cuando uno inicia una empresa, lo hace para satisfacer o resolver necesidades de ingresos para la familia. Aquí lo que se trata es que yo puedo satisfacer esa necesidad de ingresos para la familia, para mejorar la calidad de vida de mi familia, pero a partir de una propuesta empresarial, donde los ingresos dependen que existan ventas, y las ventas existen si hay clientes dispuestos a comprar. Eso lo conocemos todos. Entonces, con esa lógica es que se formula el plan de negocios. De acuerdo con ello, se plantea la solución y todo lo demás que aparece allí. Y como ya lo mencioné, también tiene una herramienta muy fácil de diligenciar, registrando la información que corresponde, que es el modelo financiero. No se necesita tener conocimientos altos de finanzas, sino básicamente tener la información del proceso productivo, el proceso de comercialización, las cifras que se manejan en el negocio, y de una manera organizada se va registrando la información, y esa plataforma le genera pues todos los indicadores, todos los estados financieros que se lleguen a requerir. Y solamente se registran datos en la parte que es amarilla. Y para el caso de emprendimientos agropecuarios, hay un modelo financiero estándar
Para el caso de emprendimientos industriales, hay un modelo financiero también estándar, y para el caso de propuestas que tengan que ver con prestación de servicios y comercio, hay un modelo financiero. Según su emprendimiento, se le suministra el modelo financiero, y con la orientación del orientador, valga la redundancia, pues se va llenando toda esta información. Entonces, hasta aquí he mostrado como la estructura general de lo que es participar en una convocatoria de Fondo Emprender, haciendo énfasis que lo más importante es que están ustedes allí, que toda esa mujer emprendedora que tiene iniciativa, que quiere mejorar el nivel de vida de su familia y de su comunidad, y que está pensando en una propuesta empresarial, tiene el acompañamiento nuestro institucional y también tiene la posibilidad de acceder a unos recursos para estructurar una empresa de la mejor manera posible. Enseguida voy a hacer una presentación general de cómo funciona el proceso de evaluación de una propuesta empresarial. Y aquí es muy importante que miremos lo que señalé antes, que lo que se busca es que se generen ingresos para su familia a través de una propuesta empresarial. Entonces, para ello, lo primero que hay que considerar es qué oportunidades ofrece el mercado. Quiere decir, ese grupo de personas que usted tenga identificadas, ese grupo de personas a las cuales le puede llevar esos productos en los que usted está pensando, o esos servicios en los que está pensando. ¿Quiénes son esas personas? ¿Dónde están ubicadas? ¿Qué cantidad de personas son? ¿Cuáles son los productos que compra? ¿Cuál es su presupuesto? Y mirar que realmente haya grandes posibilidades de vender sus productos o sus servicios en ese mercado. Es lo primero que se evalúa dentro de la formulación del plan de negocios, y es lo que se evalúa en una propuesta empresarial. Quiere decir que su propuesta empresarial realmente haya identificado una oportunidad de mercado. Quiere decir suficiente número de clientes que puedan o que estén dispuestos a satisfacer sus necesidades, sus deseos, tengan el poder adquisitivo para hacerlo, y usted pueda llegar a ellos vendiéndole su producto o su servicio. Es lo primero que hay que registrar como oportunidad de mercado, y es lo que garantiza que un emprendimiento sea exitoso. De acuerdo con esa identificación de oportunidades de mercado, es que estructuramos la propuesta empresarial. Quiere decir, según las características de los productos, de las exigencias del cliente, de cómo es que necesita que le llegue el producto o el servicio al cliente para que lo consuma, es que se estructura el emprendimiento. No es a partir de lo que yo tengo y a mí me parece, y a partir de un dinero que tengo, que estructuro una empresa y después miro a quién venderle. La lógica para todo tipo de empresa es: primero mire si tiene mercado, primero mire si tiene suficiente número de clientes que estén dispuestos a comprar por satisfacer un deseo, una necesidad, una expectativa. Y se estructura esa propuesta empresarial dentro del plan de negocios. Y para todos estos elementos tenemos la guía que señalé anteriormente, que está aquí en las buenas prácticas para formular el plan de negocios. Entonces, siguiendo paso a paso lo que es esa guía, que son 18 puntos, vamos respondiendo las preguntas, vamos entregando la información, y al final aparece lo que estamos señalando acá. Cuando la oportunidad de mercado que se ha identificado tiene la respuesta de una empresa que se articula con esa oportunidad de mercado, decimos que hay una coherencia, y entonces eso significa que se generan los empleos que se determinaron, que hay la rentabilidad, quiere decir los ingresos suficientes para subsanar los costos y gastos de las inversiones, y que la empresa es sostenible en el tiempo. Quiere decir, ese mercado permanecerá con las dinámicas que tiene todo mercado, y mi emprendimiento y mi empresa podrán permanecer en el tiempo de una manera rentable y demás. Y yo como empresa, pues ya veo que ese acompañamiento lo tendré de parte del SENA, desde que se le aprueban los recursos. En el primer año, fuera de eso, va a haber un acompañamiento de parte de una interventoría, quiere decir un acompañamiento para mirar que todo se haga de la mejor manera, hasta que se da la condonación de los recursos. Pero como ya lo señalé antes, a nosotros como instituciones nos interesa que esas empresas permanezcan en el tiempo, que es el concepto
de sostenibilidad. Y ya mirando más en detalle, de una manera general, para que se hagan una idea de en qué consiste esos elementos del sistema, internamente, cuando usted está redactando su plan de negocios y elaborando el modelo financiero, internamente allí hay unas variables. Hay unas variables, quiere decir unos elementos, unos factores que cambian en el tiempo y que son definitivos para que el emprendimiento sea exitoso, quiere decir para que la empresa sea exitosa. Entonces, esos dos sistemas se descomponen en 5 componentes. Uno que tiene que ver con el comportamiento de la oportunidad de mercado, otro componente que es el acceso a la oportunidad de mercado. Son claves esos 2 componentes. Y hay otra parte que es la coherencia del emprendimiento, que se refiere a las habilidades del emprendedor, la solución empresarial y cuál es la ventaja competitiva. Igualmente, el comportamiento de la oportunidad de mercado tiene que ver con esas tendencias del mercado. Quiere decir, lo que las personas a las que ustedes quieren llegar quisieran consumir y de alguna manera no lo están pudiendo consumir, y que el número de personas está creciendo, requiriendo más ese producto, o que las personas a las cuales ustedes se orientan están consumiendo ese producto con mayor frecuencia y no lo encuentran en el mercado, o que cambiaron los hábitos de consumo, que como ha sucedido en esta coyuntura que estamos enfrentando a nivel mundial. Los hábitos de consumo cambiaron, ya el trabajo es en casa, bueno, muchos otros elementos que ustedes seguramente han vivido. Entonces, identificar esas tendencias de mercado para mirar el consumo y proyectar mis ventas. Lo otro que hay que tener claro es el tamaño del mercado y cuál es la tendencia de crecimiento de ese mercado. Quiere decir, cuántas son las personas que podrán comprar ese producto, que lo están comprando, y de esas personas a cuántas puedo llegar, y cuál es el volumen de compra que tienen esas personas periódicamente según las características del producto o del servicio. Y otro factor importante es identificar qué exige esa persona cuando va a comprar un producto. Pues además del precio, que es algo que se exige una calidad referida a que el producto esté disponible según qué condiciones, la presentación, la entrega a domicilio, la facilidad de acceso. ¿Qué exige ese mercado, esas personas a las que usted quiere llegar? Y eso, en la medida que lo conozca, pues lo va registrando porque le servirá para gestionar su empresa. Y fuera de eso, pues conocemos, o por ejemplo, cuando vamos a un supermercado, que hay infinidad de marcas, variedad de productos, servicios y todo lo demás. Quiere decir, cuando yo voy a presentar una propuesta empresarial, cuando yo voy a incorporar un mercado, debo tener presente quiénes son los competidores más representativos en esa línea de productos o servicios que estoy ofreciendo. La debo identificar y de acuerdo con ello debo plantear cómo hago para ofrecer algo mejor que lo que está ofreciendo la competencia. Con esos elementos bien estructurados, entonces pasamos a definir ya cuál es mi propuesta emprendedora. Y para ello es muy importante lo que seguramente ustedes tienen primero en el deseo de salir adelante, en la capacidad de afrontar dificultades, de no dejarse amilanar cuando hay dificultades y salir adelante. Eso es muy importante, y generalmente en todos los emprendimientos que se presentan a Fondo Emprender, las personas tienen muy buenas competencias blandas, quiere decir habilidades administrativas, de comunicación y demás, conocen el negocio hasta en gran parte, y sobre todo tienen un mejor conocimiento cuando se orientan hacia el mercado y demás. Y con esos elementos es que se hace toda esta propuesta, que es básica para que funcione una empresa, la emprendedora con todas sus capacidades, más una propuesta empresarial que reflejó en un plan de negocios. La solución empresarial tiene que ver con factores comerciales, quiere decir, ¿cómo voy a hacer conocer mis servicios, mi producto a esos clientes a los que quiero llegar? ¿Cómo voy a hacer para generar que atraerlos y generen ventas utilizando diferentes estrategias y demás? Los factores financieros, pues significa yo sé hacer las cuentas de mi negocio, cómo son los ingresos, los costos, los gastos, las inversiones, cómo hago la mejor forma, la mejor utilización de esas inversiones y demás.
Y factores técnicos, pues en esto generalmente todos los emprendimientos están muy bien porque las personas conocen cómo es que se fabrica un producto, cómo es que se presta un servicio, lo conocen porque seguramente lo han vivido o lo han conocido a través de diferentes experiencias. En esa parte, pues es reflejar básicamente el diseño de la empresa. Y también, cuando yo voy a establecer una empresa, debo conocer cuáles son las normas que debo cumplir para que mi empresa pueda funcionar adecuadamente y no tener ningún inconveniente. Debo conocer la normatividad desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista ambiental y demás, para que mi emprendimiento permanezca en el tiempo. Y otro factor importante es que como emprendedora, como emprendimiento, no están solos. En ese municipio donde está ubicada su propuesta empresarial, en ese departamento, en esa región del país, seguramente existen planes de desarrollo que se orientan a fortalecer alguna de las actividades productivas en las que usted está pensando. Entonces, muy importante conocer esos planes de desarrollo, conocer todas esas iniciativas que se están desarrollando a nivel institucional, bien sea de las administraciones locales o las propuestas en las que están empeñadas gremios o la Cámara de Comercio o alguna entidad, y yo mirar cómo articulo mi empresa con esas iniciativas para ser parte de todo ese proceso de desarrollo. Eso es lo que significa ese relacionamiento socioeconómico, y es conocer lo que está sucediendo en el municipio y en la región que oriente a fortalecer la parte social y económica de esa región. Con todos esos elementos ya definidos, miramos cuál es la ventaja competitiva. ¿Qué es ventaja competitiva? Pues yo lo digo de esta manera, es que frente a diferentes ofertas que tiene un cliente, prefiera la oferta que yo tengo y la prefiera y me prefiera siempre independientemente de lo que esté ofreciendo la competencia. Y esa ventaja competitiva pues tiene que ver con procesos de innovación, que básicamente significa diseñar un proceso productivo o diseñar un nuevo producto o una estructura organizacional que dé de una mejor manera respuesta a las necesidades de los clientes, que dé mejor respuesta a esa oportunidad de mercado. No es un tema teórico, sino que en la práctica cómo se hace. Pero además de tener identificada esa innovación como elemento diferenciador, tener la capacidad de implementarlo. Para eso, su capacidad como emprendedora de ofrecer el producto, de liderar ese proceso de estructurar la empresa, de buscar los clientes, de hacer realidad el proyecto, pues es muy importante en esa capacidad de implementación. Y la diferenciación, pues significa qué ofrezco yo, como ya lo señalé, frente a lo que está ofreciendo la competencia. ¿Y cuáles barreras de imitación voy a tener? O sea, ¿cómo hago para que mi empresa permanezca en el tiempo? Significa cómo hago para fidelizar los clientes, cómo hago para que el cliente siempre me esté prefiriendo a mí, no tanto busque la competencia. Y eso se hace básicamente en ese relacionamiento con el cliente y otras herramientas que seguramente en la orientación se le brindará. Entonces, aquí he mostrado el panorama general de lo que se evalúa, esos 5 componentes, 14 elementos que se despliegan en 97 variables, que están inmersas cuando usted está redactando, cuando usted está elaborando su plan de negocio y su modelo financiero. Todo esto pues pasa a una herramienta tecnológica que se tiene diseñada, que se llama Rodolfo Evalúa, en honor al fundador del SENA, y procesa toda la información y además tiene una verificación a partir de expertos que revisan el plan de negocio, con el fin de determinar pues cuáles emprendimientos son viables o no son viables. ¿Qué sucede cuando un emprendimiento no es viable? Pues se le recomienda que haga ajustes a esa propuesta emprendedora y lo presente nuevamente. Porque más que, como ya lo he dicho desde el principio, más que asignar recursos, lo que buscamos es que las empresas se establezcan y sean exitosas en el tiempo. Enseguida voy a mostrar desde otro punto de vista el planteamiento que he señalado aquí de la oportunidad de mercado y demás. Entender la oportunidad de mercado es como entender cuando el surfista identifica una ola. Quiere decir, me ubico en un lugar y en un momento del tiempo. El lugar para ustedes
es por un lado, donde está ubicada su empresa, donde empiezan a ubicar la empresa, y lo otro, donde está ubicado el cliente. Y el tiempo, ¿cuándo es? Hoy. Hoy y mirando hacia el futuro, mirando el próximo año, que es el inicio de su empresa. ¿Dónde está ubicado? ¿Cuáles son las oportunidades que se están presentando? Y el surfista y la tabla de surf, pues consiste en el emprendimiento propiamente dicho. Hay que identificar esa oportunidad de mercado. A partir de la iniciativa que usted tiene y las expectativas de mejorar su nivel de vida y la calidad de vida, se debe identificar esa oportunidad y con el acompañamiento de los orientadores se identifica esa oportunidad. Y hay que señalar cifras, como se menciona ahí en la gráfica de la derecha. La producción en ese sector económico, qué tanto representa en el Producto Interno Bruto del país, de la región, y así sucesivamente. Y lo otro, los hogares, qué tanto están consumiendo de ese producto, cuál es la capacidad de compra que tienen esos hogares, como mostrando dos indicadores fundamentales para identificar la oportunidad de mercado. Y esto se hace consultando expertos, asistiendo a algunos eventos donde se hace información, consultando información especializada, consultando el DANE y demás. Una vez identificada esa oportunidad de mercado, quiere decir, en un momento específico y para un mercado específico, entonces estructuro mi propuesta empresarial que se refleja en esta herramienta que se llama el Canvas, donde en estos elementos se resume lo que es la propuesta empresarial y que debe ser coherente con la oportunidad de mercado. El centro está en la propuesta de valor, quiere decir lo que el cliente valora, orientado a un determinado segmento o grupo poblacional de clientes. De acuerdo con ello, ¿cómo voy a relacionar con ese cliente? A través de qué voy a hacer las ventas, cómo voy a contactar al cliente y demás. ¿Cómo voy a hacer llegar los productos y los servicios a ese cliente? Y de acuerdo con ello, ¿cómo se van a generar los ingresos? Que es la parte que está aquí. Igual, para desarrollar ese emprendimiento, ¿cuáles son las actividades claves que yo debo desarrollar en mi empresa, en mi propuesta empresarial, para poder elaborar el producto o el servicio, comercializarlo y llevarlo al cliente? ¿Qué socios o aliados tengo? Los proveedores, las instituciones que apoyan con capacitación y demás el emprendimiento y demás. Y esos recursos claves, importantísimo, el equipo humano que usted conforma para poder desarrollar su emprendimiento. Quiere decir, los empleos que generan las personas que vincula con su emprendimiento para que aportando sus conocimientos, sus talentos, su capacidad de trabajo, se orienten a desplegar esta iniciativa empresarial. Y todo esto, ¿qué costos tiene? ¿Qué ingresos para compararlo con los ingresos? Entonces, a través de esta herramienta, con el acompañamiento de los orientadores, se define cuál es la propuesta empresarial que llama modelo de negocios, que después lo despliego en el plan de negocios. Y todo esto buscando que haya una sinergia en los dos elementos. Sinergia significa que unidos esos elementos, el resultado es mucho mayor que sumar las partes. Indicadores básicos, la rentabilidad. Quiere decir, los ingresos superiores a los costos y gastos, la inversión se recupera en el tiempo a partir de esos ingresos y gastos, la generación de empleo de buena calidad, estable y demás, y la sostenibilidad de la empresa. Y eso significa que haya un emprendimiento exitoso cuando aprovecha esta oportunidad de mercado y ofrece una propuesta para satisfacer esa necesidad de mercado. Y finalmente, una reflexión aquí alrededor del enfoque que ustedes le pueden dar a su emprendimiento. Aquí hay dos puntos claves. Primer punto, la ocasión de consumo. ¿Qué refleja la ocasión de consumo? Un cliente, un consumidor en un momento específico, en una familia específica, ubicada en alguna parte de la geografía de Colombia o del mundo. ¿Qué ocasión de consumo tiene? ¿Qué hábitos tiene? ¿Qué necesita? ¿Qué expectativas tiene ese cliente? Independientemente que yo vaya a llegar hasta ese consumidor final, el foco que orienta mi emprendimiento debe tener esa perspectiva. ¿Qué quiero decir? Estoy ubicado aquí en una finca. Esa finca produce café, produce plátano, produce yuca, produce aves, bueno, cualquier elemento
de los que se produzcan en la finca. Importantísimo, básico para la humanidad. En la propuesta empresarial, todos los que intervenimos en esta cadena debemos tener como foco el consumidor final y en qué ocasión consume ese consumidor. Y yo en mi emprendimiento miro cómo me articulo con todos estos actores, los fabricantes, los que transforman esas materias primas, los que transportan productos terminados, los grandes distribuidores, los comercializadores, que pueden ser grandes tiendas o tiendas de barrio, etcétera, lo que corresponda, hasta que llegue al consumidor final. Si todos tenemos esta misma perspectiva, esta misma óptica, seguramente el emprendimiento para todos va a ser exitoso. Y eso se hace básicamente es con información. ¿Información de quién? Del cliente, la competencia, los competidores que ya se mencionó anteriormente. Algunas sugerencias o elementos que pueden surgir cuando analizo el cliente. Ese cliente lo que necesita es un nuevo producto. Y un nuevo producto puede ser en la forma del empaque, la presentación, la manera como lo puedo consumir. Eso desde el punto de vista del producto que él está demandando y el mercado no lo está satisfaciendo. U otra manera es como motivo para que ese consumidor, la frecuencia de compra, digamos que si consumía algún alimento que consideraba que no lo podía consumir todos los días, yo le puedo ofrecer un alimento que sí lo pueda consumir todos los días porque no tiene algún elemento que le hace daño a su organismo, a su metabolismo. Entonces, aumento la frecuencia de consumo ofreciéndole un alimento funcional para su salud y para todo el tema relacionado con su cuidado, si eso es lo que pretende. Lo otro es que yo puedo ofrecer una mejora en los productos, si es lo que está esperando el cliente, relacionado con mejorar el empaque, con mejorar la presentación, como lo señalé, para nuevos productos, pero lo que busca siempre es que ese cliente perciba que lo que yo estoy haciendo por él o en las materias primas o en los demás elementos mejoran su calidad de vida. Y lo otro que yo puedo ofrecer son productos complementarios. Si aquí la bebé está consumiendo un alimento sólido, pues un producto complementario obviamente puede ser un alimento líquido u otro elemento o algo para el cuidado. Entonces, cuando yo conozco de una manera muy clara, tengo información de quiénes son mis consumidores, toda esta cadena se dinamiza. Quiere decir, aquí se generan ventas, las ventas generan ingresos para todos los actores de esta cadena. Entonces, la idea fundamental en la que quiero cerrar esta parte de la presentación es que piensen en que tienen seguramente muchos productos que son valiosos para la población. Piensen específicamente hacia quién podrían ofrecer esos productos de tal forma que puedan recibir unos ingresos apropiados para todos los esfuerzos que hacen. Y por último, ¿cómo acceder a todo este proceso? Ingresando a la página del Fondo Emprender, aquí está señalado las imágenes que van a encontrar. Es muy fácil de encontrar Fondo Emprender. Buscan el enlace donde dice contáctenos, servicio al ciudadano, y ahí está desplegada los 33 departamentos, y en cada departamento va a encontrar la información del Centro de Desarrollo Empresarial o la unidad de emprendimiento que los puede atender, la que le quede más cerca a su casa, donde usted pueda acceder. Una vez ubicada esa unidad de emprendimiento, contáctese con esa unidad de emprendimiento para agendar una cita con un orientador. Que la parte más importante que nosotros damos como SENA es ese acompañamiento para que usted pueda acceder a los recursos del Fondo Emprender y felizmente pueda ser un emprendedor exitoso, que es lo que pretendemos todos como institución. Entonces, está la información, hay la facilidad de acceso. También hay algunas instituciones, comunidades de emprendimiento externas, que básicamente son universidades. La persona que lo requiera, pues también le podríamos brindar esa información. Les agradezco la atención y como se señaló al principio, espero haber sido claro, y dudas, inquietudes que se tenga, con gusto las recibimos. Muchas gracias. Doctor César, muchísimas gracias por su explicación. Tenemos muchísimas preguntas, muchísimas dudas, lo que tiene que ver con el plan de negocios, el acompañamiento, por ejemplo, de todo
el plan de negocios, si se ayuda a hacer y demás. Entonces, vamos a dar unos minutos, estamos sacando las preguntas más importantes y hemos tenido un inconveniente con la liga, el link de asistencia. Estamos tratando de solucionarlo, pero bueno. Mientras tanto, agradecemos los mensajes. Doctor César, le agradecen mucho la explicación. Y bueno, vamos a dar unos minutos, repito, para que nuestros compañeros, Elizabeth, Daniel, tengan unas preguntas para que por favor usted nos ayude con las respuestas. Hasta el momento, y agradecemos a los participantes y participantes, 716, 17 de todas partes de Colombia. Ahorita me avisan, por favor, si tenemos el link de asistencia y si no, pues vamos a continuar. Me indican Daniel y Elizabeth, si ustedes, cuál sería la dinámica de las preguntas-respuestas. Hay muchas que se repiten, digamos, están planteadas a nivel discursivo de otra manera, pero tienen que ver con el plan de negocios. Entonces podemos hacer un grupo de preguntas relacionadas con el plan de negocios, si le parece que diera respuesta a todas las dudas en ese tema en específico. Otro tema es si tiene que ser a nivel individual, por ejemplo, o a nivel colectivo, si el emprendimiento rural. Y también una duda muy recurrente, doctor César, es lo que tiene que ver con la capacitación de las 90 horas del SENA u otro grupo de estudio. Entonces, Daniel y Elizabeth, me indican, por favor. Adelante, Daniel, muchas gracias. Gracias, Álvaro, por la oportunidad. Muchas gracias a todas las asistentes a este gran evento de socialización de la convocatoria Somos Campo, Soy Mujer Rural. Eh, Muchas gracias a los moderadores, a nuestros compañeros y aliados del SENA, a la doctora Claudia Milena Hoyos, al doctor César y por supuesto pues a nuestra directora de Mujer Rural, a la doctora Gina. Álvaro, si le parece, pues voy a hacer inicialmente 3 preguntas a cada uno de los moderadores y pues les vamos abriendo el espacio para que vayan respondiendo cada uno pues como de a grupo de a 3. Entonces, si quieren, empezamos por la doctora Gina. Y las 3 preguntas de ella serían, ¿cuáles son las fechas de apertura de la convocatoria en el momento en que ya se van a recibir cada una de las iniciativas empresariales de las mujeres? La segunda pregunta que es muy recurrente en el chat es, ¿qué se entiende por mujer vulnerable? Y la tercera pregunta es, si se pueden presentar mujeres que ya tengan una persona jurídica constituida, es decir, una empresa legalmente registrada. Entonces, adelante, doctora Gina. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Nuevamente un saludo a todas y a todos y agradecer a César por su excelente explicación. Bueno, para responder las preguntas, la fecha de apertura y cierre de la convocatoria es del 27 de septiembre al 4 de noviembre, es decir, a partir del lunes 27 de septiembre ustedes van a encontrar en la página del Fondo Emprender, www.fondoemprender.com, los términos de referencia de la convocatoria Somos Campo, Soy Mujer Rural. Y el último día para recibir, para que ustedes presenten sus planes de negocios, es el 4 de noviembre. Sobre la pregunta si se pueden presentar mujeres con personas jurídicas ya constituidas, pues la respuesta es no, justamente como su nombre lo indica, Fondo Emprender. Esta oportunidad es una invitación para aquellas mujeres que quieran ser emprendedoras, que quieran crear empresa y en ese sentido no pueden estar ya constituidas como persona jurídica. Respecto a la pregunta de qué significa ser mujer vulnerable, cuáles son los grupos poblacionales, tenemos 10 categorías de poblaciones vulnerables. La primera es grupos étnicos, es decir, mujeres rurales que pertenezcan a comunidades indígenas, a comunidades negras, afro, raizales, palenqueras o rom. La segunda categoría es población con discapacidad. La tercera es adultas mayores de 60 años. La cuarta son mujeres rurales jóvenes entre los 18 y 28 años. Mujeres cabezas de hogar, víctimas del conflicto armado, pertenecientes a la comunidad LGBTI, víctimas de trata de personas, mujeres rurales en procesos de reintegración y reincorporación,
o mujeres rurales víctimas de ataque con agentes químicos. Esas son las 10 categorías de poblaciones vulnerables. Muchas gracias, doctora Gina. Entonces, para complementar la pregunta anterior, entonces voy a hacerle 3 preguntas a la doctora Claudia Hoyos del Fondo Emprender. Y la primera sería, ¿en qué momento se va a pedir el certificado de vulnerabilidad a las mujeres? ¿Qué entidades serían las competentes, pues, para ese certificado y para qué grupos poblacionales se va a exigir? Esa sería la primera pregunta. Lo segundo es, ¿se puede solicitar capacitación al SENA para cumplir las 90 horas? Y la tercera es si los planes de negocio se pueden presentar individuales o asociativos. Muchas gracias, doctora Claudia. Adelante. Tiene el micrófono apagado, doctora Claudia. Vale, qué pena, Daniel, gracias. Efectivamente, para la primera pregunta, Daniel, y complementando lo que exponía la doctora Gina, hemos acordado con el Ministerio que en efecto para la postulación no vamos a solicitar certificado de ninguna de esas condiciones de vulnerabilidad. Digamos que va a ser por un proceso de autorreconocimiento donde en la plataforma del Fondo Emprender van a encontrar un listado desplegable y allí van a estar todas estas opciones donde sencillamente la emprendedora selecciona, se autorreconoce como vulnerable en una de esas condiciones y el Fondo Emprender como mecanismo en cualquier otra convocatoria tiene un anexo que se genera automáticamente vía plataforma del Fondo Emprender donde se aceptan términos y condiciones. Entonces, digamos que todas las que van a postular deben surtir ese proceso. Con eso ya entramos en un proceso de acreditación que, como ya lo exponía César, es esa elegibilidad de esos planes de negocios que pasan a evaluación. ¿Cuándo vamos a pedir el certificado? El certificado se va a pedir única y exclusivamente para las condiciones de vulnerabilidad que tienen entidad competente, que vi que es una pregunta recurrente por el chat. Hoy día tenemos 2 instituciones que sí, o 2 vulnerabilidades que sí tienen competencia con alguna institución, y son las víctimas del conflicto armado y los reincorporados. Esas 2, y con el SENA también consideramos que las personas que tienen algún condición de discapacidad, también nosotros incluso hoy día tenemos una convocatoria abierta para las personas discapacitadas y en todos los casos se pide una certificación de EPS y de otras consideraciones que van a quedar allí expresas y claras en los términos de referencia. Las otras, que de alguna manera la ley colombiana no tiene, digamos, de manera tácita y expresa en ningún apartado el certificado o alguna institución competente, van a continuar siendo por autorreconocimiento. Entonces, el momento en donde vamos a pedir esos certificados es justamente cuando ya ha pasado el proceso de acreditación, cuando ya se ha pasado el proceso de evaluación y cuando ya ha habido la asignación de los recursos, es decir, para única y exclusivamente las emprendedoras que sean beneficiarias del Fondo Emprender. No sé si con eso damos respuesta a la primera pregunta. La segunda pregunta relacionada con, que también vi muchas y de manera recurrente también, es si se pueden presentar más de 2 personas o para proyectos comunitarios o colectivos cuando no son individuales. El Fondo Emprender en el Acuerdo 010 de 2019, que vale la pena que lo puedan descargar de la plataforma del Fondo Emprender, www.fondoemprender. Allí hay un artículo donde indica esa condición, y es que el 51% de las personas que postulan cuando es colectiva la iniciativa tienen que ser aprendices del SENA. Es una condición sine qua non que trae la ley 789 con que se crea el Fondo Emprender hace más de 15 años, la ley 984 en su artículo 40, donde pues definitivamente es de estricto cumplimiento. Eso para las que son comunitarias, importante la condición que hablaba la doctora Gina, no pueden estar constituidas jurídicamente, eso es clave y fundamental. Ninguna asociación o ninguna colectividad de estas que estén interesadas en presentar no pueden tener figura jurídica, y entender también que cuando un proyecto proviene de un grupo colectivo y deciden presentarlo a nombre de una persona, el responsable a la luz del Fondo Emprender es la persona
que presenta el proyecto en el fondo, es la persona que registra en la plataforma, es la persona que firma el contrato de cooperación empresarial. El contrato de cooperación empresarial es cuando ya el consejo directivo dice, le asigno recursos a esta emprendedora, y lo que hacemos es formalizar esa asignación de recursos con un contrato que firman ustedes junto con el SENA y el operador que esté de turno en el momento que abramos la convocatoria, que hoy día es la Universidad Distrital. Bueno, y la tercera pregunta, con relación a los cursos, efectivamente el SENA tiene disponibles toda una gama de posibilidades de procesos formativos. Tenemos que recordar que esas 90 horas tienen que estar alineadas con el modelo de negocio en temas técnicos y demás. Lo que vamos a hacer con el ministerio es compartirles a ustedes el link donde está toda la programación de cursos que tiene disponible SENA para que ustedes definan cuál es acorde a su modelo de negocio y puedan iniciar el entrenamiento y el proceso formativo para cumplir con el requisito. Con esas tres preguntas, hay una que está en el chat y seguramente Daniel pues no la tendremos ahí porque no fue tan recurrente, pero sí quisiera respondérsela a la persona que la hizo, y es como las unidades externas, si se pueden aplicar por allí. Claro que sí, si la unidad externa está avalada por el SENA, pueden hacer el proceso de presentación del plan por allá. El tema es sencillo, se acercan a esa unidad externa, que allí la mencionaban, no recuerdo cuál es, pero ya acuerdan con esa universidad. La mayoría de unidades externas son universidades, y hacen todo el proceso de acompañamiento con la metodología del Fondo Emprender en cuanto a la formulación del proceso de negocio, pero por supuesto las universidades pueden tener a priori otro tipo de esquemas de acompañamiento para adelantarlo con ustedes. Gracias, Daniel. Bueno, muchísimas gracias. Estamos colocando ya una pregunta muy recurrente. La respuesta es el formulario para que por favor nos dejen sus datos y poder tener comunicación con ustedes. Lo estamos colocando cada minuto para que por favor se registren. Muchísimas gracias. Daniel, damos paso a otras preguntas, por favor. Si quieres, bueno, voy a leer una pregunta que, aunque no es muy reiterativa, sí creo que tiene algún sentido. Dice: mi madre tiene 64 años, pero no tiene estudio. ¿Puede iniciar un entrenamiento de 90 horas y dónde hacerlo? Esto para poder aplicar a la convocatoria. De alguna manera se relaciona con lo que ya se ha mencionado. No sé si nos quisieran ampliar esa respuesta. Sí, ahí, digamos, complementando lo que mencionaba hace un rato, justamente, primero, una condición ya la cumple, y es que tenga mayor de 60 años, ya lo decía la doctora Gina, que es uno de los grupos de interés para la convocatoria. El tema del curso es una condición de requisito, es condicionante para poderse presentar al Fondo Emprender, es decir, si no tiene el proceso formativo de las 90 horas alineadas o más bien relacionadas con el modelo de negocio, pues desafortunadamente la emprendedora no cumpliría con los requisitos. Y eso va en línea con otras preguntas que están haciendo. Los requisitos deben cumplirse en un 100%, tanto los de formación como los de la condición de vulnerabilidad. Eso es fundamental. Entonces, lo que invitaríamos, bueno, no sabría las condiciones, tendríamos que revisar muy bien el caso, es de qué manera pudiéramos. Hoy hay muchas alternativas de hacer los cursos, están de forma virtual, hay algunos que son semi-virtuales, algunos días presenciales, hoy con todos los protocolos de bioseguridad, por supuesto, a nivel regional, pero ver de qué forma sí pudiéramos con la persona que mencionan de los 64 años cumplir ese requisito, porque desafortunadamente, muy a pesar de la edad que pues, tiene la persona, el requisito no lo podríamos pasar por alto. Muchas gracias, doctora Claudia. Tengo dos preguntas para el doctor César que estaban en el chat. Entonces, la primera es si la contrapartida que deben dar del 10% de las mujeres es única y exclusivamente en dinero.
Y la segunda pregunta es si existe un tiempo establecido para el desarrollo del plan de negocios una vez sea aprobado y beneficiado por la convocatoria. Adelante, doctor César, gracias. Bien, entonces, la primera pregunta, la contrapartida puede ser en dinero, pues si está disponible en dinero, puede ser en especie, pero para darle contexto a la respuesta, lo primero que se mira es qué requiere el emprendimiento para poder funcionar, o sea, qué materias primas requiere, qué área requiere para poder funcionar las instalaciones, qué requiere en cuanto a equipos y demás elementos, y también la parte de las personas. Entonces, la emprendedora en este caso puede aportar alguno de los elementos que se requieren en el emprendimiento, no necesariamente son en dinero. Y la otra me la repite, por favor, doctor Daniel, amable. Sí, señor, si existe un tiempo establecido para que yo desarrolle mi plan de negocio una vez ya sea aprobado por parte del Fondo Emprender y haga el contrato de cooperación. Sí, sí, señor. El tiempo establecido para esta convocatoria se cierra ahorita, como se mencionó. Se espera que haya aprobación este año por parte del Consejo Directivo Nacional. Una vez aprobados los recursos, se hace la formalización del convenio de cooperación y se espera que en el próximo año, durante los próximos 12 meses, el emprendimiento se desarrolle, que es el tiempo de creación de la empresa y cumplimiento de los objetivos que se han planteado para el primer año. En algún momento se puede plantear extensión 6 meses más si se justifica esa extensión. Entonces el tiempo es un año para ejecutar su emprendimiento con posibilidades de extenderse. Muchas gracias, doctor César. Y por último, y solo por volver a aclarar, si podemos proyectar en la presentación el capítulo en donde usted nos habla de quiénes pueden participar. Es para aclarar que hay varias líneas por las que pueden entrar las mujeres rurales, pero no deben cumplir con todas, sino con una de esas condiciones. ¿Las podríamos aclarar nuevamente, por favor? Gracias. Enseguida, sí, señor. Ahora sí está la presentación, ¿qué es? Sí, Bueno, señor. Sí, ahí está. Sí, señor. ok. Entonces, lo primero es que se desarrolla en el entorno rural, ¿cierto? Según lo que está indicado y que lo desarrollen las personas. Todas las labores agropecuarias, forestales, pesqueras, o sea, aquí es más fácil mirar las que se excluyen, que es la actividad minera, ¿sí? Hasta las no tradicionales como el desarrollo de agroindustrias y microempresas. O sea, una es la que tiene que ver con el cultivo y cría de ganado y demás, y otra es ya cuando hay procesos básicos de transformación. Y otras relacionadas con esas cadenas, aquí hago énfasis, por ejemplo, en el turismo rural y ecológico. Recordar que hay diferentes modalidades de turismo. Aquí, por ejemplo, no está el turismo de aventura ni otros tipos de turismo, sino específicamente el turismo rural y ecológico, donde el atractivo fundamental es ese entorno rural y ecológico. Las artesanías que están relacionadas con transmitir algún elemento de la cultura, con materiales regionales y que su proceso de transformación, pues básicamente no sea industrializado. La transformación de metales y piedras preciosas y otros campos de oportunidad, incluido actividad de mercadeo y transformación de productos y prestación de servicios que se relacionen en torno a ellas, o sea, que faciliten la salida de los productos del campo a las ciudades, a los sitios de consumo. Yo lo relacionaría de esa forma. Y listo, sí, señor. Pero entonces podemos hablar abajo de las categorías de quiénes pueden participar, de las mujeres. Discúlpeme, sí. Tranquilo. Me fui pan de no era. Bueno, entonces, aprendiz del SENA, que haya finalizado estudios los últimos 24 meses y los que ya estén egresados. Estudiante que estén cursando los últimos 2 semestres de formación o un 80% en instituciones reconocidas por el Estado colombiano, que es el Ministerio de Educación. O estudiantes que hayan terminado materias y aún no se hayan graduado y que ese tiempo no sea mayor de 24 meses. Técnicos, tecnólogos o profesionales o cualquier nivel de formación de posgrado
que haya culminado su estudio y tenga el título. Y aprendiz activo del programa SER, que creo que puede ser el de mayor interés de todas, y que lleve ya cumplidas 200 horas del programa de formación, o sea, un egresado de ese programa. Y lo que se mencionaba ahorita para el caso que se preguntó para la persona mayor de edad, haber completado al menos 90 horas de un programa de formación en el SENA en áreas afines al proyecto. Entonces, esas son los requisitos fundamentales de formación. Vale, doctor César. Entonces simplemente deberían cumplir al menos una de esas condiciones. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. La última pregunta sería para usted, doctor César, y es si para participar en la convocatoria debo tener un plan de negocio ya implementado o algo así como un piloto o haber piloteado, tener un producto mínimo viable o algo así. Gracias. Nosotros como institución y en los centros de desarrollo empresarial tenemos la capacidad de ayudarle a identificar desde la iniciativa, modelo de negocios, hasta todo el despliegue del plan de negocios. Quiere decir, no es necesario, porque tenemos la capacidad institucional de acompañar todo ese proceso. Si ya lo tiene desarrollado, si ya tiene probado un producto mínimo viable, si ya tiene una clientela de alguna manera, pues eso le da una ventaja en el proceso de formulación del plan de negocios. Entonces, no es necesario tener formulado el plan de negocios. Gracias, doctor César. Entonces, ya podemos cerrar el capítulo de preguntas y muchas gracias a todas por la asistencia. Le doy paso a Álvaro. Muchísimas gracias, Daniel. Doctor, muchísimas gracias por su discurso, por la explicación y demás. Y bueno, siguen llegando muchísimas dudas y preguntas. Las estaremos contemplando en un archivo para responderlas. Hay que estar muy atentos a los canales de comunicación del ministerio y les estamos colocando, reitero, el formulario para que por favor se inscriban. En caso de que no les abra, porque suele pasar de que dan clic y no los lleva, lo copian, lo pegan en el navegador y ahí sí les abre. Entonces, pues nada, agradecemos mucho, doctora Milena, doctor César, a la doctora Gina Paola por esta socialización de Somos Campus, Soy Mujer Rural. Daniel, Elizabeth, muchísimas gracias a todos los compañeros de Mujer Rural y a ustedes, las más de 700 personas que estuvimos conectadas hoy. Un gusto, un placer y aquí estamos desde el Ministerio para ir todos de la mano. Muchísimas gracias.